Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural y amigos de Quilvio y de Amela. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Este es nuestro primer encuentro del año 2022 y esta vez con una ligera variante que en vez de hacer un viajecito virtual, lo que vamos a hacer es a conocer un poco, a aprender un poco de historia. Junto a Quilvio, que está motivadísimo después de ese viaje que hizo a Memphis, Tennessee, en compartir con nosotros sus conocimientos sobre la guerra de secesión de los Estados Unidos o guerra civil. Así que adelante, Quilvio, muchísimas gracias por facilitarle al Centro Cultural la entrada a tus tertulias. Bueno, entonces, déjame ver. Tío, ¿tengo que poner a grabar esto o no? Yo lo estoy grabando. Yo lo estoy grabando, así que también te lo puedo pasar. Ah, bueno, pues tú me lo pasas. Déjame entonces ahora compartir pantalla, ¿no? A ver, ¿se oye y se ve? Sí, se oye y se ve. Bueno, miren, vamos a ver una presentación que yo tengo sobre la guerra civil de los Estados Unidos, que después de haberla visto con un amigo quedamos de que lo mejor era dividirla en dos partes. Entonces, aquí mismo en esta presentación vamos a ver lo que va a contemplar esta primera parte y lo que va a contemplar la segunda parte. Las presentaciones las vamos a hacer, ahora vamos a hacer esta que tiene que ver mucho con la historia, básicamente con eso. La segunda va a ser el próximo miércoles, va a ser sobre Memphis, que solamente va a ser Memphis y el tema que tiene que ver con Elvis Presley. Por eso el nombre de Memphis, la capital, la ciudad del rey. Y luego la próxima, después, la segunda parte y después la otra parte que tiene que ver con el viaje, que va a ser sobre el río, lo cual es muy interesante. Cómo se navega en ese río, cómo se navega de noche en el río con tanta curva y con tan poco calado, cómo se maneja ese tipo de embarcaciones tan raras que hay en el Mississippi, estas ciudades tan interesantes que termina justamente en Chattanooga, que es sumamente interesante una ciudad. Entonces, vamos entonces a comenzar con esta primera parte que es sobre la guerra. Esa guerra fue la mayor tragedia que ha tenido los Estados Unidos en toda su historia. Y yo creo que pocos países han tenido una parte de su historia tan traumática como esta guerra civil que tuvieron los americanos. Bueno, yo comencé con esto a prepararlo en noviembre durante el crucero. Ahí me ponía en el río, cuando se ponía la cosa aburrida, me ponía yo a trabajar en eso y lo terminé más o menos ahora como en enero. Bueno, la primera parte vamos a ver antes de Colón. Entonces, ¿por qué antes de Colón? ¿Qué tiene que ver Colón con la guerra civil? Todas estas cosas han estado relacionadas y ustedes verán que en cierta medida todo ha estado relacionado. Entonces vamos a ver una diapositiva nada más antes de Colón, así como nada más para amarrar la cosa. De Colón a la independencia, de la independencia a cuando comenzó la guerra, luego el preludio de la guerra y luego la guerra en sí, ¿no? Luego, en la segunda parte, vamos a ver, para que la gente se acuerde de qué fue lo que pasó, un resumen de 3 o 4 diapositivas de qué fue lo que pasó en la guerra, para uno acordarse, los numeritos finales, algunas anécdotas, las cuales son muy interesantes, los protagonistas principales, que fueron prácticamente lo más importante durante la guerra, y una serie de análisis y opiniones para que opinemos todo, porque la verdad es que hay 1001 opiniones sobre la razón de la guerra, las consecuencias de la guerra, por qué fue la guerra, hay 1000 cosas. De eso sí hay muchas tijeras que cortar. Y como le cuento, le he dicho en las presentaciones anteriores que yo he hecho sobre la guerra civil española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de cualquier cosita que yo diga, hay cantidad de libros escritos, cantidad de opiniones diversas, 1001 opinión diferente, de manera que esto es una cosa y se acabó, porque si no, no hay tiempo para ver tantas cosas y tantas posibilidades que hay sobre estas cosas. Bueno, antes de Colón estaban ahí los indios que le llaman los indios de las llanuras, y luego habían otros indios que se llamaban
los indios de la montaña, y luego estaba una confederación que se llamaba la Confederación Iroquesa, que está considerada una de las civilizaciones precolombinas más avanzadas, porque estaban organizadas, tenían como un gobiernito federal, vamos a decir, pensando ellos quizá en el futuro, ¿no? Ese grupito de indios estaba justamente en la costa este. Y bueno, y después entonces vinieron supuestamente de que los vikingos, ¿no? Que vinieron por allá arriba y vinieron los vikingos, ¿no? Ahora que yo veo eso y me acuerdo de los vikingos, yo no me un poco a pensar toda la gente que está ahora, que quieren quitar Colón y toda la cosa, porque dije que los españoles hicieron mucho desastre aquí. Señores, ¿y si hubieran sido los vikingos que hubiesen llegado aquí al Caribe? Oye, porque esa gente no era fácil, esa gente era media bravita, pero bueno. Entonces vamos a ver de Colón hasta la independencia. Bueno, en 1492 llegó Colón. Después Ponce de León llegó a la Florida en el 1513, o sea, un tiempito bastante después. En el año 1540, imagínense, en el año 1540 ya aquí en este país no había un solo indio. Llegó Francisco Vázquez de Coronado al Gran Cañón. Después entonces ya comenzaron a llegar a la costa, por la costa atlántica. Los primeros que llegaron fueron los hugonotes franceses. Como siempre, la religión, tú sabes, para regar la religión. En el año 1565, Pedro Meléndez de Ávila funda la ciudad de San Agustín, que es prácticamente una ciudad muy turística que está en la Florida y que es el primer asentamiento europeo en los Estados Unidos. Bueno, después de eso, entonces comenzaron ya los británicos a colonizar la costa oeste, pero ese grupo fundaron lo que se llamó las 13 colonias en la costa atlántica. En el año 1583, la reina Isabel I, ¿recuerdas de Isabel I, la reina esta que era solterita, ¿no? Y mantuvo su virginidad todo el tiempo, otorgó la autorización a los piratas para circular por aquí, por estos mares, ¿no? Y llegaron a la Florida y a una parte de ahí le llamaron, más arriba, a lo que es actualmente Virginia, y le pusieron Virginia. Bueno, Virginia por eso, porque la reina era virgen, ¿no? Bueno. Luego, en el año señores, miren, estamos hablando de 1583, es decir, que estamos hablando casi un siglo después que llegó Colón, ¿no? Porque comenzaron a llegar ese grupo a fundar a Virginia. Y en el año 1620, un grupo de puritanos, también muy religiosos, cruzaron el Atlántico, el famoso barco ese Mayflower, y se establecieron en Plymouth. Bueno, se formó la primera colonia puritana, luego en Boston, en el año 1630. Es decir, que eso fue como muy lento. La colonización en los Estados Unidos, en la parte, fue muy lenta. Con el tiempo, las colonias británicas fueron ocupadas también no solamente por los británicos, sino que aparecieron alemanes, después fueron suecos y después comenzaron a traer ya esclavos africanos a partir del año 1619. En el año 1626, un grupo de colonizadores neerlandeses, eso ya hablamos de eso, me acuerdo cuando hablamos de Nueva York, compraron la isla de Manhattan a los jefes indígenas y a esa ciudad le llamaron Nueva Ámsterdam. En el 64 se le cambió el nombre y le pusieron la provincia de Nueva York. Las dos potencias bravas en esa época eran España y Francia. Acuérdense que España fue que comenzó, ¿no? Y después los franceses comenzaron ahí más o menos atrás, queriendo participar en el bizcocho este que se llamaba América, y luego vinieron los ingleses, y luego los ingleses obtuvieron autorización justamente de su monarquía. España estaba controlando la Florida y varias regiones del sur de los Estados Unidos y había iniciado ya la colonización de California. Francia controlaba la Luisiana, que junto a Quebec era parte de lo que ellos llamaban el vicerreinato de la Nueva Francia en este nuevo mundo, ¿no? Más o menos así era la cosa, ¿no? Aquí estaban los ingleses, aquí estaban ¿cómo se llama? Los franceses, primero los españoles que no llegaron tan lejos y después los franceses y luego Nueva España. Pero la mayoría del territorio de los Estados Unidos se mantenía despoblado o si no con muchos indios nativos. Luego el Reino Unido y Francia, que eran enemigos históricos, comenzaron a competir justamente por la colonización aquí en América. Los franceses contaban con el apoyo de Francia y algunas tribus indígenas, y el Reino Unido contó con el apoyo justamente de los indios de la zona. En el año 1754
se inició la guerra de los 7 años, que terminó con el Tratado de París. Esa fue una guerra que tuvieron justamente las potencias europeas por el control de los comercios con las colonias, no solamente de América, sino con las colonias de África, ¿no? Aquí están las 13 colonias, que eran más o menos de esa época. Bueno, y ya comienza la historia ya a coger forma un poquito de lo que vamos a hablar. Como en el año 1773 fue el famoso motín del té, donde un grupo de colonos se disfrazaron de indios y agarraron unos barcos que habían ahí en el puerto de Boston y tiraron todo ese cargamento del té y se llamó un reperpero de todos los pastores. Pero también, aparte de los reperperos que se llamaban, también estaban los ideales de la ilustración que estaban muy vigentes en Europa. Y entonces los intelectuales americanos comenzaron ya a pensar en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces los nuevos corrientes de pensamiento que había en Europa. Estamos hablando de 1773. 1773 faltaba mucho para el 1779 y 1789, cuando fue la Revolución Francesa. En el 74 se celebra el primer Congreso Continental, que fue la primera reunión de colonos que se hicieron de manera concreta contra la corona británica, y se planteó la posibilidad de una patria independiente en el 1774. Y comenzaron ya ahí mismo se comenzaron a formarse milicias para defender la famosa independencia. En el 75 se celebró el segundo Congreso Continental en Filadelfia, que comenzó a asumir funciones de un gobierno, como si fuera un gobierno, pero claro, eso era entre ellos, ¿verdad? Porque todavía no se había hecho una declaración concreta sobre eso. Se nombraron 14 generales para un ejército que se habían inventado por ahí, al cual pusieron a mando a George Washington, que era un hacendado de Virginia y que había sido veterano de la guerra franco-india. Bueno, aquí está George Washington. Bueno, el 17 de junio del 75 fue lo que fue la batalla de Bunker Hill. Bunker Hill, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo la foto de Londres, ¿cómo se llama? De Boston? Esa batalla en la que un grupo se sublevó, y fue un grupo de británicos, y bueno, los británicos finalmente lograron aplastar la rebelión, pero eso fue para nada, porque la cosa siguió y se encandiló más. Es decir, ellos ganaron, pero ganaron, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Bueno, y el 4 de julio de 1776, ¿verdad? Se firmó ya de manera formal la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Aquí está un mapa de cuáles fueron las colonias que se declararon independientes ya, ¿no? Bueno, al principio los ingleses estaban dominando la carrera, pero después de una batalla que se celebró en Saratoga, la cosa cambió. Francia y España entraron en la guerra y comenzaron a apoyar a los independentistas. Acuérdense que todo lo que pasaba en América, todo lo que pasaba en Europa, se reflejaba aquí en América. Allá se daban dos trompas y quienes recibían los golpes éramos nosotros. Allá se hacía el Tratado de Basilea y la repartidera era que se hacía sin uno estar enterado ni saber quién eran los franceses, ni quién eran los españoles, ni quién eran nada, pero lo que ellos decidían aquí se reflejaba en América, ¿no? Bueno, y Francia y España entraron en la guerra apoyando a los independentistas, porque siempre fueron potencias que estuvieron en contra de Inglaterra, o sea, siempre se mantuvieron en esa litis. Esa batalla fue en el otoño de 1777 en Saratoga, una región que está entre Boston y más o menos los Grandes Lagos. Fue uno de los enfrentamientos más importantes durante la Guerra de la Independencia. Su desenlace contribuyó a decidir el resultado final justamente a favor del ejército continental. Bueno, ya ahí estaba más o menos todo el mundo, ¿verdad? Como que ya estaba como consolidándose la independencia. En el 81, el Reino Unido sufrió una derrota muy importante en la batalla de Yorktown. Esa batalla fue uno de los últimos enfrentamientos armados de la Guerra de la Independencia. Se celebró en el otoño de 1781 en Yorktown, en Virginia. Fíjense que en Virginia fue que la cosa fue más caliente todo el tiempo, ¿no? Finalmente, en el 1783 se firmó en la Paz de Versalles, en que los ingleses reconocieron la independencia, tal como se había redactado en la Declaración del 76. Una vez lograda la independencia, fíjense ustedes cómo es la cosa,
esa vaina, digo, perdón, la palabra a mí se me zafa más la palabrita, pero es que se me zafa. Cuando se ya consolidó y ya estaba resuelto la independencia, entonces ahora había que ponerse de acuerdo con la colonia, porque habían muchas colonias de las 13 que estaban pensando en que, bueno, ya está dicho esto, entonces cada uno de nosotros va a ser una nación independiente. Es decir, que desde el mismo origen de los Estados Unidos, ya habían estados que estaban pensando en la posibilidad de declararse como una sola nación. Tras varios años de negociación, en el año 1987, 55 representantes de las colonias se reunieron en el famoso Congreso de Filadelfia para redactar un documento. Se creó ahí un gobierno federal único, con un presidente, 2 cámaras legislativas, un Congreso y un Senado. Miren, esa cuestión de un gobierno federal, yo creo que eso fue como un invento de los americanos, porque eso como que eso no existía, ¿no? Porque en Europa lo que estaban eran las monarquías, ¿no? En 1787, imagínense ustedes, en 1787 estaban vigentes todas las monarquías en Europa, todo. De manera que ese invento de ese gobierno federal fue, yo creo, un invento de los Estados Unidos. Un gobierno federal es una cosa que, ¿cómo te digo? Yo no entiendo bien lo que es la cosa, pero eso es como que estamos juntos, pero no reburujamos. Una cosa así. Es más o menos algo parecido a lo que hay en México, a lo que hay en la Argentina, con las provincias estas, que son independientes. En España están las provincias esas autónomas, algo así, donde cada paisito, cada provincia, cada estado dicta una serie de cosas, pero todos tienen que girar alrededor de una autoridad superior, que es un presidente y un grupo que lo componen. Es algo así más o menos. Se redactó la Constitución y se convocó unas elecciones y eligieron a George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos. De manera que ahí comienza más o menos la vida republicana. George Washington gobernó con un estado federalista y yo pues quise poner este pedacito aquí de esa rebelión, una mapa que ustedes vean cómo era la cosa y cómo es que los americanos piensan, que piensan muy parecido a como pensaba mamá Inglaterra, ¿no? Hubo un grupo de agricultores en Pensilvania que se negaron a pagar un impuesto federal sobre el licor. Y George Washington armó un ejército de 15,000 hombres y sofocó esa rebelión. Es decir, que eso son cositas, detallitos, caballá, pero es como para que se sepa qué es lo que va. Y el gobierno federal es lo que va. Y eso era lo que primaba allá arriba. Cuando yo digo allá arriba, es en Washington. Bueno, en el 97 le sucedió otro más o menos, que fue John Adams, que se vio envuelto en una guerra naval no fue declarada propiamente, contra la Francia de Napoleón. Ya en el año 1787, en el 99 por ahí, fue que Napoleón comenzó a poner, vamos a decir, en su sitio. Bueno, no poner en su sitio, no, escúcheme, no es una palabra que no debía haber dicho, ¿no? Pero como a poner un poquito de orden al lío ese que había en Francia, desde que se armó el lío ese de 1789, de la cuestión esa de lo que ellos le llaman, ellos no, el mundo entero le llama la Revolución Francesa. Ese RU, bueno, Napoleón como que puso las cosas como un poco en orden y claro, quiso seguir para arriba, ¿no? Pero tuvo una serie de problemas, Napoleón, pérdidas de mucho, Francia estaba media quebrada y fue cuando en el 1803 Napoleón le vendió a John Adams la Luisiana, se la vendió a 3 cheles el acre, o sea, $7 por hectárea. Más o menos ahí está el área, ¿no? O sea, esa área que le compraron a los franceses, que estaban medio quebrados ahí, con un apuro, una cosa de esa, actualmente constituye, creo que un 22% de lo que es el territorio de los Estados Unidos actual. Claro, eso le permitió a los americanos, cuando ya ocuparon esta zona de que está aquí, ¿no? Que estaban justamente del lado este que está aquí, pues comenzar ya a empujar para acá, a empujar hacia el oeste. Comenzar a empujar hacia el oeste, que aunque habían uno que otro españolito y unos cuantos mexicanos que estaban por aquí peleándose con los españoles,
pues ellos comenzaron con ese avance hacia acá, ¿no? Bueno, aquí se ve también la colonia y aquí se ve lo que era la Luisiana y aquí se ve lo que era lo que se llamaba así, Nueva España, ¿no? Bueno, seguimos entonces, ¿no? En el 1807, el Reino Unido introduce una serie de restricciones comerciales para impedir el comercio con Francia. O sea, los americanos entraron en una conversación, unos comercios con Francia y eso no le gustó a los ingleses que estaban en pleito con Napoleón. Le pusieron entonces un bloqueo a los americanos, a los Estados Unidos. Los Estados Unidos rechazaron ese bloqueo y comenzó otro rebú ahí grande contra los franceses. Ahí comenzó una guerra que se llamó la Guerra del año 1812, que fue una guerra contra los franceses. Los Estados Unidos tenían como presidenta James Madison, que comenzó con una invasión que hizo a la colonia británica en Canadá. Al principio la cosa iba bien, pero después lo rechazaron justamente a los norteamericanos, a los colonos, esto, ¿verdad? Que fueron a invadir a la colonia británica. Los Estados Unidos respondieron con una segunda ofensiva en el este de Canadá, pero también fue derrotada esa segunda ofensiva. El gobernador británico ordenó entonces una contraofensiva y los británicos se metieron a Detroit y arrasaron con Detroit y luego tomaron el control de lo que es actualmente, bueno, en esa época que se llamaba así, en el estado de Maine. Y los ingleses pusieron en marcha un plan de 5 puntos. Primero, el bloqueo de la costa atlántica. Segundo, la invasión de la bahía de Chesapeake, esa bahía grandota que se mete así, donde desemboca, donde está cerca Virginia, donde desemboca el Potomac, que termina allá en la puntita, termina en Washington. La toma de Washington, la toma de New Orleans y la invasión del Valle de Mississippi. Esos fueron los 3 puntos, los 5 puntos que marcharon los ingleses. Bueno, en el 24 de agosto del 14, el ejército británico entró a Washington. Entró a Washington, pero por suerte el presidente Madison había ordenado que la ciudad fuera evacuada. De manera que no matan a nadie, ellos entraron y tomaron posesión de la ciudad. El general británico George Cockburn, ordenó arrasar la ciudad. Le metieron candela a la Casa Blanca, le metieron candela al Capitolio, le metieron candela a la sede de la Armada, le metieron candela a la Biblioteca del Congreso y al Tesoro de los Estados Unidos. Toda esa vaina le pegaron candela con todo, ¿no? Y ahora, señores, volvemos a ser colonia de los ingleses. Oiga, vaya usted a saber. Cualquiera se le ve el moco para abajo. El retorno al colonialismo otra vez. Pero parece que no, porque después hubo un grupo que se revolvió y volvió otra vez y la marea comenzó a cambiar, ¿no? Y 2 semanas después del saqueo de Washington, el ejército de los Estados Unidos rechazó al ejército británico en la batalla de North Point y lo obligaron a retirarse al Atlántico. Madison hizo un llamado a la paz y en diciembre de 1814 los funcionarios de los países se reunieron en Bélgica y acordaron firmar un tratado de paz. Sin embargo, imagínese usted, en esa época no había internet y a los 3 meses porque llegó esa noticia de que ya estamos en paz, en lo que llegó la noticia se están matando todo el mundo aquí y bueno, y hubo una batalla muy importante en la que derrotaron justamente lo que quedaba del ejército inglés en New Orleans y en Mobile. Eso fue el general Andrew Jackson. Bueno, este hombre que ahí está, el del billete de $20. Bueno, seguimos con la historia. Se comenzó a acelerar la ocupación hacia el oeste. Comenzaron las caravanas hacia el oeste. Pero eso no fue una ocupación, como te digo, que llegamos al desierto de Sahara. Eran territorios que estaban ocupados por puestos por indios, por pueblos originarios, ¿verdad? Por indios, como se llamaban, por colonios franceses también, y por españoles, y también algunos con muchos mexicanos, ¿no? Esa expansión hacia el oeste se vio dinamizada por 2 hechos muy importantes. Primero, cuando descubrieron en Sacramento, acuérdense, en Sacramento, en California, cerca de San Francisco, por ahí,
cuando descubrieron el oro en el año 1848 y la gente se volvió loca y se desgaritó para allá como lo conocen. Y también la culminación de la red ferroviaria. Esa red ferroviaria que fue construida justamente con, bueno, hay una foto ahí, muchos chinos se usaron para la construcción de eso, del ferrocarril famoso ese que finalmente unió la costa este con la oeste, ¿no? Y también se canalizaron muchos ríos, se comenzaron a transitar por esos ríos con buques de vapor y cosas de esas, ¿no? Y comenzó, estamos hablando en 1860 y pico por ahí, la revolución industrial, que llegó justamente a los Estados Unidos y principalmente al norte de los Estados Unidos, donde inclusive en Pensilvania ya habían fundiciones de hierro. Pero el sur de los Estados Unidos estaba como un poco ajeno a toda esa vaina, porque era una región muy como atrasada en cuanto a industria se refiere. Y lo único que hacían era sembrar, algodón básicamente. Y claro, como en esa época no había tractores, no había canales de riego, no había nada, era con gente. Y para conseguir gente era justamente con la cuestión de los esclavos. En los Estados Unidos fue uno de los sitios donde más esclavos funcionaron, donde más negros trajeron. Eso se extendió básicamente en los estados del sur porque justamente la economía era prácticamente agrícola. Esos esclavos los traían prácticamente de Senegal y llegaron a traer más de 20 millones de esclavos. En el año 1820, señores, 1820, eso fue hace mucho, habían 4 millones de esclavos en los Estados Unidos. El 33% de la población americana era esclavo. Y el 90% de todos esos esclavos estaban en el sur. O sea que ya uno ve la historia después que pasa, tú, ay, pero eso está clarito. Bueno, está clarito, pero es como se van desarrollando las cosas, ¿no? Y comenzó esa diferencia. Entonces, ¿cuál fue el preludio de toda esta cosa? Bueno, en el año 1860, los republicanos, dirigidos por Abraham Lincoln, apoyaron la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de los Estados Unidos. Imagínese usted, estamos hablando de gente del pueblo para arriba, entonces llegan al campo a querer poner imposiciones que son de gente civilizada de allá arriba, de la gente, tú entiendes, culta y cosas de eso. Ese partido, el republicano, nació justamente ahí, porque lo que antes había era un partido que se llamaba Whig o algo así, un partido, después vamos a hablar de partidito, un partido que fue el que estuvo, vamos a decir, en contra de los demócratas, algo así era, ¿no? Que era un partido como muy a lo inglés, pero eso perdieron las elecciones, no fueron para nada, y Lincoln rescató ese grupo y formó ese partido, un nuevo partido que le llamó Partido Republicano. Claro, Lincoln no fue el fundador, hubo mucha gente pero bueno, el asunto del caso es que en esas elecciones él consiguió que lo postularan y comenzó a hacer propaganda y hablando de que iba a abolir la esclavitud. En el año 1860, a finales del 60, Carolina del Sur fue el primer estado a favor de la esclavitud que se separó y dijo, bueno, señores, esta vaina no es con nosotros, esos son ustedes para allá arriba, pero aquí no se puede vivir así. Aquí, si no es con esclavos, esto no camina. Entonces, vamos a olvidar de eso. Hagan ustedes su cosa. Antes de que Lincoln tomó posesión el 4 de marzo del 61, 4 de marzo. Y a finales de diciembre, perdón, desde el 60, ya Carolina del Sur había declarado su secesión. Y antes de que Lincoln finalmente, y de atrás de eso siguieron más, 7 estados más declararon una secesión de los Estados Unidos por el 9 de febrero. Aquí está Lincoln con el billete de 5 pesos. Más o menos, aquí hay un mapita que vamos a ver un poquito más o menos la situación, cómo era la cosa, ¿no? Los azules eran los americanos, los de Estados Unidos, y los rojos eran los del sur, y los que están con las rayitas esas son ¿cómo se llaman? Los estados que estaban como en el borde, en la frontera entre el norte y el sur. Y los otros eran otros territorios donde andaban indios, mexicanos, qué sé yo, cosas así. ¿De quiénes fueron los primeros? Carolina del Sur.
Miren que este es un trabajito que me dio trabajo hacerlo, pero lo hice y me quedó muy bien. Aquí en el mapita van saliendo una estrellita, pa, cuando llega ahí. Carolina del Sur, pa, una estrellita. Mississippi, pa, otra estrellita. Miren el Mississippi, que está al lado de Alabama. Alabama, ahí está Alabama, al lado del Mississippi. Georgia, entre Alabama y Carolina del Sur. Ahí está la estrellita. Luisiana, Luisiana. Florida, Florida. Bueno, y Texas aquí. De manera que esos fueron los primeros estados que se declararon independientes. Después, entonces se le pegó Arkansas, que está allá arriba, Tennessee, que está acá arriba también, Carolina del Norte, que está aquí arriba, y Virginia, que está aquí arriba. ¿Qué pasó con esos estados? Bueno, esos estados, cuando Lincoln dijo que había que formar milicia para acabar, para aplacar toda esa vaina, esos estados como que se vieron en una disyuntiva, como decir, bueno, pero yo no voy a atacar a esta gente, yo no voy a ponerme el enemigo de ellos. Y bueno, y se cambiaron juntamente para el lado de los confederados. En esa época, estamos hablando de cuando comenzó eso, ¿no? La capital era en Montgomery, que estaba en Alabama. Pero los confederados se sintieron tan orgullosos, tan satisfechos, tan complacidos de que Virginia los haya apoyado, que decidieron, miren, el 30 de mayo, eso fue 2 meses después o 3 meses después, trasladaron la capital a Richmond. Lo cual yo entiendo, no, todos los historiadores coinciden que fue un gran error, un gran error. ¿Cómo van a trasladar la capital a Richmond, una ciudad que está, qué sé yo, a 100 kilómetros, no sé a cuántos, 160 kilómetros, una vaina así como de acá a Santiago de Washington? Eso fue un maco, pero bueno. Los confederados tomaron, evidentemente, cuando ya se declararon que ya era esto, bueno, la fortaleza de nosotros, el otro fortaleza, entonces, cada quien, en verdad, esa fortaleza. Tomaron posesión de toda esa fortaleza que eran confederadas. El presidente era James Buchanan en esa época, estamos hablando antes de Lincoln. Él terminó el 4 de marzo del 61 y Lincoln tomó posesión ese mismo día, ¿no? Este presidente lo único que dijo fue, bueno, el sur no tiene derecho a separarse, pero yo no tengo poder para impedir lo que yo voy a hacer, yo no tengo nada que hacer. Entonces este hombre, que también está considerado como con mucho orgullo para los grupos gay, dicen que fue el primer presidente gay de los Estados Unidos, con mucho orgullo lo dicen, ¿no? Dijo, bueno, yo no, dejemos esa vaina así porque yo no puedo, ¿qué vamos a hacer? Pero Lincoln tomó la presidencia y en el discurso inaugural él indicó que no iba a tolerar ni iba a permitir la secesión, que cualquier secesión de cualquier estado estaba legalmente nula. También afirmó que no tenía ninguna intención de invadir los estados sureños ni acabar con la esclavitud donde ahí estaban vigentes, pero que usaría la fuerza para mantener las posesiones federales. Entonces, estas son de las cosas que tú dices, bueno, ¿y por qué fue la guerra finalmente? Defendiendo la esclavitud no fue. Bueno, aquí toda esta habladera la vamos a dejar para la segunda presentación, donde cada quien va a tener 2 semanas para averiguar, investigar y que nos matemos todo el mundo aquí. Vamos a hacer una segunda guerra de secesión entre nosotros. Si realmente fue defendiendo la esclavitud o fue justamente defendiendo la unión. Esas son cosas que ya hay que ver. El sur intentó negociar con Lincoln, le ofrecieron pagar las propiedades federales y firmar un tratado de paz. Ellos pensaban que, bueno, vamos a hacer lo mismo que hizo Adams con Napoleón y vamos a comprarle la vaina a la tierra esta, y Lincoln se negó a llevar a cabo cualquier tipo de negociación con los confederados, ya que él entendía que firmar cualquier tratado con los confederados, eso ya era reconocer la confederación como un gobierno legítimo. Y entonces eso no lo iba a tolerar. Bueno, ¿cuándo comenzó la cosa? Bueno, cuando el general Pierre Gustave, aquí hay una vez el nombre medio raro, ¿no?
Beauregard, qué sé yo, siguiendo órdenes justamente del presidente de los confederados, Jefferson Davis. Ese es un personaje que aquí lo vamos a mencionar muy, muy poco, porque no tuvo mucha trascendencia, porque en la guerra quienes tuvieron trascendencia fueron los generales. Pero en la segunda presentación, cuando hablemos de los protagonistas, vamos a hablar de quién era este tipo, porque ese tipo fue el presidente durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo fue presidente. Y cuando terminó la guerra, a él lo cogieron preso. ¿Qué pasó con él? Bueno, después veremos todo eso. Pero le mandó orden a este de que atacara esa vaina y se armó un rebú ahí del carajo. No llegaron refuerzos suficientes y bueno, y ellos tomaron ese fuerte de manera violenta, ¿no? De manera violenta. Lincoln, inmediatamente ocurrió eso, ordenó a los estados que reclutaran voluntarios para formar tropas para recuperar los fuertes perdidos y mantener la unión. De manera que ya ahí se vio que esta gente estaban tomando los fuertes y las fortalezas y toda la vaina, y Lincoln dijo, no, hay que recuperar toda esa vaina. Como hasta el momento la rebelión parecía pequeña, la solicitud de Lincoln se limitó solamente a 75,000 hombres durante 90 días. Muchos estados ya llevaban varios meses haciéndolo, de modo que pudieron empezar a movilizar su milicia. Al día siguiente de la orden presidencial ya estaba la gente en Candyland. Esto fue el ataque a Fort Sumter, que está en el puerto de Charleston, en Carolina del Sur. Actualmente es un parque nacional, como son parques nacionales los lugares donde se celebraron las principales batallas de la guerra civil. Bueno, en julio, las tropas de la Unión, dirigidas por el mayor Irving McDowell, marcharon sobre las fuerzas confederadas y fueron detenidas en Manassas, en Virginia, debido, eran guapos, señores, esa gente del sur eran guapos, pero guapo y medio, ¿no? A las fieras resistencia de 3 gatos que estaban ahí, pero que estaban dirigidos por estos coroneles y estos generales que eran bravos, ¿no? Bravos. Esa fue la primera batalla que se llamó Bull Run, en la que brillaría el general confederado Thomas Jonathan Jackson, que era conocida como Stonewall. Este tipo, muro de piedra. Oye, como le decían, muro de piedra. Fue un tipo bravo. Todos eran bravos esta gente, ¿no? Era un tipo macano. Tras la batalla, las tropas de McDowell se tuvieron que retirar hacia Washington. No obstante, aquella batalla constituyó un gran éxito táctico y psicológico para el sur. No tendría muchas consecuencias porque las tropas no llegaron justamente hasta Washington, porque fue con julio, había un calorazo del carajo. El comandante general del ejército, el general Scott, le propuso a Lincoln una táctica para ver si esta vaina se acababa rápido, ¿no? Porque el plan era ganar la guerra sin mucho, como toda la guerra. Vamos a ver si acabamos con esta vaina pronto para que no haya mucho derramamiento de sangre, no haya mucha pérdida, vamos a ver qué hacer. Entonces se inventó una técnica que él le llamó Plan Anaconda. Acuérdense que Anaconda es una culebra gordísima que hay en el Amazonas, que dicen que es la culebra más grande del mundo, ¿no? La más grande. Ese plan tendría 2 bases. Una, bloquear todos los puertos con el fin de debilitar la economía confederada. Y segundo, tomar el río Mississippi para ahí entonces dividir en 2 los estados del sur. Ese era el plan. Lincoln aceptó darle para adelante con eso, pero aparte de eso, vamos a marcharle a ritmo, porque esta vaina hay que quitar, como dije, una capital. ¿Qué vaina están inventando esta gente? Vamos a darle cajeta a ritmo a ver si resolvemos la cosa. Más o menos, este es un mapita que yo encontré de cómo era. Miren la culebra, cómo quería más o menos bloquear todo eso. Al principio, el bloqueo que comenzó en mayo de 61 no tuvo mucha consecuencia, pero con el tiempo, la cosa se fue complicando por justamente el comercio algodonero, que era la base justamente de la economía del sur, ¿no? Entonces, los británicos, que son gente que se la saben todas y que son los fenómenos de la matica, que se comenzaron a inventar unos barquitos chiquiticos, ¿no? Que claro, no cruzaban el Atlántico, pero para comenzar a comercializar con esta gente, con barquitos chiquitos que mandaban desde la Bermuda, desde Cuba, desde la Bahama, cambiando a algodón, comprando y cambiando armas y ese tipo de cosas.
Pero aún así, la escasez de comida y otros bienes en el sur, a causa justamente del bloqueo, comenzaron a causar una hiperinflación y comenzaron a haber descontento en el sur. En marzo del 62, el acorazado CSS Virginia atacó los barcos del bloqueo en las costas de Virginia. Pero esta gente no tenían barcos. Eso era un barquito que ellos tenían por ahí para llevar algodón y cosas de esas. Y le pusieron 2 cañoncitos y 3 vainitas y 3 tigres con 3 tirapiedras y dije que es un barco, un acorazado. Y bueno, y trataron de atacar barcos del bloqueo, ¿no? En un principio, la victoria como que cayó del lado de ellos, pero al poquito rato, los americanos, la Unión, vamos a decir, el gobierno de la Unión mandó un acorazado de Grande Liga, ¿no? Se han escrito un libro de ese Hampton Roads, se llamaba, y la batalla concluyó en un empate, lo cual implicó una victoria para la Unión, porque simplemente mantuvo el bloqueo. Y el barquito que ellos inventaron, el CSS Virginia, pues lo hundieron porque ya prácticamente estaba medio desbaratado. Es decir, que no, la cosa, ellos no pudieron responder mucho al bloqueo. Entre el 6 y 7 de abril se dio la batalla de Shiloh o de Pittsburgh, que se libró en Tennessee y produjo una cantidad de bajas impresionantes. Aquí se comenzó a destacar un hombrecito, no un hombre, Ulysses Grant, que fue prácticamente el líder de la Unión durante toda la guerra. Ahí comenzó la cosa. De un lado, 13,000 soldados resultaron muertos o heridos en el lado confederado y cerca de 10,000 muertos y heridos. Señores, eso era una cosa que era una cosa horrorosa, eran matanzas terribles. Ustedes se imaginan 23,000 hombres muertos y heridos en una batalla, porque se enfrentaban así. Cuando en los Estados Unidos, cuando estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de la Unión, se dieron cuenta de eso, se sorprendieron porque no se imaginaban que la guerra era una cosa tan terrible. O sea, que la cosa se había puesto así. Esa batalla de Shiloh fue el mayor enfrentamiento en el oeste. La fuerza de los Estados Confederados, bajo las órdenes de los generales Sidney Johnson y Beauregard, que fue el que comenzó todo, lanzaron un ataque de sorpresa contra el ejército de la Unión, que estaba liderado por el mayor general Ulysses Grant, estando muy por poquito este no ¿no? En septiembre, un tipo que tenía un globo en Arlington, en Virginia, lo subió para arriba y comenzó a ver las tropas de la Unión y la organización de la Unión, y prácticamente el Congreso de los Estados Unidos se dio cuenta de cuál era la situación y prácticamente creó un comité especial para supervisar el desarrollo de la guerra. La guerra se expandió y se volvió sorprendentemente violenta. Ya era que habían batallas en el este y en el oeste. Cuando yo digo el oeste, me refiero a la zona cerca del Mississippi, porque la guerra claro, California en esa época eso era otro mundo para allá, eso era otra cosa. En ese año, fue ese año, el 62, cuando la guerra civil se convirtió en un conflicto muy sangriento, ya que dos batallas particulares, la de Shiloh en la primavera y la de Antietam en el otoño, sorprendieron a los estadounidenses por el enorme costo de vida de esa guerra. En el este, el mayor general George McClellan tomó el control del ejército unionista en el río Potomac, este tipo. McClellan lanzó una campaña contra la península. Acuérdense, cuando hablamos de la península, es esa península que hay cerca que hay en Virginia, ¿no? Que donde está justamente cerca donde está Virginia. Intentó capturar a Richmond, que era siempre el objetivo. Del 31 al 1 de julio, la batalla de Seven Pines se libró en Henrico, en Virginia, cerca. Fue la culminación de una ofensiva de la península de Virginia por McClellan
en la que el ejército del Potomac llegó prácticamente afuera, en los barrios marginales, en los barrios de afuera de Richmond. Alarmado por las pérdidas y en un intento de evitar que más estados esclavistas abandonaran la Unión, el Congreso aprobó una resolución el 25 de julio. Oiga, eso fue el 25 de julio, después de esa batalla de Seven Pines fue eso, ¿no? Según la cual se aseguraba que la guerra se estaba disputando para mantener la unión y no para acabar la esclavitud. La misma posición de Lincoln, pero a nivel ya del Congreso, ¿no? De una resolución del Congreso. Esa batalla de Seven Pines se celebró en Virginia. Digo, se celebró, no se libró, se va a celebrar el carajo, ¿no? Del 31 de mayo al 1 de junio, fue la batalla más grande en el este hasta la fecha, en la que participaron 34,000 soldados de la Unión y 39,000 confederados. Señores, ustedes se imaginan, porque no era con drones ni con un cañón de lejos desde el lago de Kansas, eso era cuestión de enfrentado cara a cara, 34,000 de un lado y 39,000 de otro. Eso es un despelote que no tiene madre. El 1 de junio, después de que su predecesor fuera herido en Seven Pines, el general Robert Lee tomó el mando del ejército confederado. Bueno, aquí entró, yo iba a decir que las Águilas del Licey, ¿no? Pero no vamos a decir las Águilas del Licey porque yo no quiero mezclar esta cosa con la pelota. Pero este es otro Grande Liga. Estamos hablando que este es el Grande Liga del otro lado, Robert Lee. Y Grant era el del otro lado. Aquí está. Después vinieron las batallas de los 7 días, que fueron una serie de 6 grandes batallas que se celebraron en el este durante los días del 25 al 2 de julio, todas cerca de Richmond. El general confederado Robert Lee frenó una invasión que venía del norte, dirigida por el general McClellan. Cuando se celebró tuvieron una batalla, fue la batalla de Second Bull Run, que se libró en el mismo lugar que se celebró la primera batalla que llaman. Y fue una batalla en la que perdió la Unión. Cuando Lee ganó esa batalla, él se sintió muy animado y dijo, no, pues yo voy para arriba, y agarró para el norte. Y comenzó con una invasión con 45,000 hombres y comenzó a arrancar hacia el norte. Cruzaron el Potomac hacia Maryland el día 5 de septiembre. Lincoln se dio entonces, eso sí que Lincoln era un hombre carajo que si tú pestañabas te quitaba. Ah, no, ahí mismo. Lincoln se dio entonces las tropas a McClellan, quien se enfrentó a Lee el 7 de septiembre en la batalla de Antietam. Esa fue otra batalla terrible, muy dura, ¿no? En esa batalla las bajas combinadas fueron de 23,000 muertos y heridos. Lee se vio obligado a retirarse a Virginia y la Unión evidentemente pudo reclamar su victoria porque frenó a Lee, que iba para el norte ya para acabarlo con todo. Ese día fue el día más sangriento en la historia militar de los Estados Unidos. El 19 de septiembre, 2 días después de los combates de Antietam, un fotógrafo visitó el campo de batalla, tomó fotos de los soldados muertos. Esas fotos se regaron en Nueva York y la gente realmente se escandalizó y comenzaron a adquirir conciencia de la situación que estaba viviendo el país. Que se estaba viviendo una guerra terrible, ¿no? El ejército de Lee se vio forzado a volver a Virginia para evitar ser destruido por McClellan. No obstante, la indecisión de McClellan, que no se atrevió a hostigar el ejército de Lee en retirada, impidió aprovechar la victoria. Son cosas que pasan. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Nadie sabe. Eso que se ponga cada quien a estudiar esa cosa, ¿no? ¿Qué pasa si McClellan hubiese seguido? ¿Se hubiese acabado la guerra ahí? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Bueno, pero el asunto fue que fue una victoria unionista, ya que el norte consiguió que la federación no continuase con su invasión en Maryland.
La batalla de Antietam de septiembre se libró cerca de Sharpsburg en Maryland. Si bien la victoria no arrojó un resultado concluyente en términos tácticos, tuvo una importancia única, ya que la retirada de Lee fue suficiente para dar a Lincoln la seguridad de anunciar la famosa proclama de la emancipación. Miren, aquí está, aquí en este mapita está. Fíjense, aquí está Washington, aquí está Baltimore, aquí está Frederick. La batalla se celebró aquí. Fíjense que la mayoría de esas batallas se hacían cerca del río Potomac. La mayoría de esas batallas. Bueno, ¿qué fue esa famosa proclama? Bueno, esto es otra cosa que si nos ponemos a hablar de esto, vamos a amanecer y paramos esto y nos dejamos de esto y ya no seguimos más. ¿Sobre qué fue eso? Esa fue una proclamación que hizo el presidente Lincoln, ¿no? que fue acompañada de una orden ejecutiva que hay quienes dicen que él no podía hacerla, pero la hizo porque él dijo que estaban en estado de guerra y el presidente podía hacerla. Él declaró que tan pronto como un esclavo escapara del gobierno confederado, ya era automáticamente libre. Fue emitido como una medida de guerra y fue dirigida a todas las áreas de la rebelión. Entonces, bueno, como te digo, es media complicada la cosa, ¿no? Evidentemente fue una posición política de Lincoln para aprovechar las circunstancias pero él podía hacer eso. Bueno, él dice que sí porque estaba fue una medida de guerra, ¿no? Pero bueno, el asunto del caso es que eso hizo que muchísima gente, muchísimos esclavos, bueno, pues salieran del sur hacia el norte, porque en el norte de que llegaban ya estaban libres, ¿no? Pero miren, aquí hay otro mapito donde se ve Richmond, se ve Petersburg, que fue una de las ciudades que sitiaron para terminar el negocio este. Esto es lo que ellos le llamaban la famosa península. Y la bahía de Chesapeake es toda esa cosa que se mete para allá adentro, ¿sí? que termina justamente en Washington, allá arriba, cerca de donde el Potomac desemboca. Bueno, es una idea más o menos, una idea. Bueno, después de la batalla de esa de Antietam, porque quizá él entendió que McClellan no debió haber llegado, no llegó, lo sustituyó por este general, Burnside. El 1 de enero, Lincoln firmó esa proclamación de emancipación y 3.5 millones de esclavos de los Estados Confederados fueron liberados. Yo imagino que se habrá hecho un show, una cosa. Hay películas de eso, hay muchas películas que han hecho sobre como que se generaban unos caminos, qué sé yo, como para irse para el norte, ¿no? Después de los fracasos de Burnside, Lincoln los reemplazó por el general Joseph Fighting Joe Hooker, quien reorganizó el ejército del Potomac y elevó bastante la moral. Cambió de general. El 31 de mayo, el 30 de abril, fue la batalla de Chancellorsville, en la que Robert Lee prácticamente se burló de Hooker y le propinó una tremenda derrota a los estados federales. Señores, Robert Lee era un tipo que tenía una habilidad y tenía un don para manejar esas cosas relacionadas con el ejército, que fue un tipo que digo que sus tácticas y sus técnicas de táctica o guerra, no sé cómo se llama eso, en la guerra, se estudian en las principales academias militares del mundo, la técnica y la táctica de él. Y era un tipo que se destacó muchísimo en la guerra de los Estados Unidos con México, cuando la guerra de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos invadieron México. Y Lincoln estuvo consciente de que ese tipo era un cerebro, tan consciente estuvo que cuando al principio de que se armó el lío, Lincoln le dio a Robert Lee, le dijo, yo quiero que tú seas el jefe del ejército de los Estados Unidos.
y Robert Lee se negó, no lo aceptó y se fue para el sur y se convirtió en el líder justamente del ejército del sur, porque la verdad es que el tipo era muy habilidoso, ¿no? Bueno, Lee, eufórico con el haber ganado esa batalla, decidió armar otra invasión para el norte. Hooker fue reemplazado por el general George Meade, cuyas tropas chocaron con Lee en una pequeña aldea que se llama todavía Gettysburg. Esa fue la mamá de las batallas, la que se llegó ahí al final, de las cuales vamos a ver. Ahí sería la tristemente célebre batalla de Gettysburg, que se libró entre el 1 y el 2 de junio de 63. Esa fue una batalla muy sangrienta en la que hubo más de 8.000 muertos, 30.000 heridos, y acabó con la derrota justamente de Lee. Y se considera que fue el punto de inflexión de la guerra, a partir de la cual las cosas comenzaron ya a virarse, la tortilla se comenzó a virar a favor de los Estados Unidos. Esa fue, ese día, lucharon señores, ustedes se imaginan eso, 150.000 soldados, 83.000 de parte de la Unión y 75.000 de la parte confederada. Es una cosa horrorosa, ¿no? De gente matándose, ¿no? Fueron tanto que se hizo un cementerio ahí y Lincoln asistió a la ceremonia de dedicación de ese cementerio. Y Lincoln pronunció uno de los discursos más importantes, que uno lo busca en internet, discurso de Lincoln en Gettysburg, y aparece el discurso enterito, ¿no? Y la verdad que es una pieza literaria del carajo, ¿no? Ese tipo es un genio. La verdad que Lincoln era un tipo que la lengua la tenía bien puesta, definitivamente. Ese fue uno de los grandes discursos de él cuando, en ese cementerio. Bueno, las bajas de Gettysburg fueron altas en ambos bandos y los confederados se vieron nuevamente obligados a retirarse a Virginia otra vez. Miren dónde está Gettysburg. Aquí está. Aquí está Washington. Aquí está Baltimore. Aquí está Filadelfia. Aquí está. Yo he averiguado y resulta que de Washington hay cantidad de excursiones que se hacen a Gettysburg, lo cual actualmente el área donde se celebró, vuelvo a usar la palabrita que no debo usar, ¿no? Donde se libró esa batalla, es un parque nacional y tengo entendido que hacen recreaciones de la batalla con gente disfrazada de soldados y cosas de esas. Bueno, luego una actividad guerrillera convirtió en gran parte del Missouri en un campo de batalla. Este fue el tercer estado con más batallas durante la guerra, el estado de Missouri. Las batallas en el oeste sirvieron para que la Unión mantuviese el control sobre el Mississippi, el territorio indio, el territorio de Nuevo México y el territorio de Arizona. Grant fue tenaz y fue en atacar justamente esa zona. Y miren cómo era la cosa, señores. Estos generales eran como Napoleón, que decía Napoleón, no, murieron 200.000, ¿qué importa? Eso no fuera. Pese a sufrir 65.000 bajas en 7 días, continuó presionando al ejército de Lee hasta Richmond. Consiguió rodear el ejército confederado durante una campaña en Petersburg, donde los dos ejércitos se enfrentaron en una guerra de trinchera que duró 9 meses. Acuérdense que Petersburg estaba como un poquito más al sur de Richmond. Grant puso al mayor general William Sherman al mando de las tropas occidentales y entendió el concepto de guerra total. Señores, Sherman fue otro bravo, pero este fue del lado de la Unión, pero era un tipo bravo. De ese tipo vamos a hablar en la próxima, quién fue ese tipo y cómo, pero era un tipo tremendo, ¿no? Él opinaba lo mismo que Lincoln y Sherman. Grant opinaba eso, que la única posibilidad de que esa vaina se acabara era con una derrota total de la fuerza confederada y haberle acabado con la economía. Era lo único, ¿no? De manera que la orden fue arrancar, destruir
todo lo que era casa, todo lo que eran granjas, todo lo que era los sembrados, dinamitar todos los ferrocarriles, arrasar con todo, salvo evidentemente no asesinar los civiles. Y esa fue la orden que le dieron a Sherman y así fue que el tipo arrancó acabando con todo. Hubo una batalla en Chattanooga, que fue justamente en el lado oeste. Vuelvo y digo, cuando yo digo oeste no es San Francisco, para allá, no. Oeste es el medio, ¿verdad? Era lo que era el oeste en esa época, ¿no? Vamos a decir, Atlanta estaba del lado oeste, ¿no? En esa época. Esa batalla fueron victorias para la Unión y pusieron a los tomaderos en muy buena posición para comenzar a atacar a Atlanta. Después que agarraron Atlanta, ahí arrancaron ya hacia el Pacífico, hacia el Atlántico. Cuando comenzó el 64, todo el mundo dijo, ya nosotros vamos a ganar. Todo el mundo creía que iba a ganar. Como siempre ocurre ese tipo de cosas. Ulysses Grant, que se había distinguido en el frente de las tropas en Shiloh, en Vicksburg y en Chattanooga, fue llevado a Washington y el presidente Lincoln le dio el mando de todo el ejército de la Unión. A Ulysses Grant lo nombraron jefe de todo. Bueno, aquí está Ulysses Grant, que es el de los $50. Grant sabía muy bien que tenía un ejército numéricamente superior, más entrenado, más plata, mejor equipado, todo que la Confederación. Él estaba consciente de eso y dijo, bueno, pues yo paso ahora a la ofensiva. Y arrancó. Mientras tanto, Lee lo que decidió fue librar una batalla a la defensiva diseñada como para infligir bajas masivas a las tropas federales. La esperanza de él era que usando esa técnica, el norte se iba a cansar de la guerra y si el Lincoln no los reelegían, la Confederación lograría sobrevivir a la guerra. Y claro, sobrevivir a la guerra quiere decir ganar la guerra, porque al final de cuentas, ellos no querían pelear. Ellos lo que querían era que le dejaran, que fueran independientes, ser estados independientes y ya. O sea, ellos no querían guerra. Fíjense que la posición del norte era más complicada, ¿no? Porque la posición del norte era ocupar esos territorios. Bueno, pero esas son cosas que vamos a discutir en la segunda. No vamos a estar en eso. Aquí está Lee en su caballo, Traveler, un caballo pollo blanco, que ese era el orgullo de él. Bueno, el 12 de mayo, las tropas de Grant atacaron a los confederados que estaban atrincherados en Cold Harbor, en Virginia. Los federales sufrieron una cantidad enorme de bajas en un asalto que después Grant dijo, ¡ay, qué pena! Señores, eso es duro, eso, ¿eh? ¡Ah, qué pena! ¿Saben la cantidad de gente que muere en esas cosas? Y los generales saben. Cold Harbor sería la última gran victoria de la guerra de Robert Lee. En el verano del 64, Sherman partió hacia Atlanta, mientras el ejército de Grant se concentró en atacar Petersburg, en Virginia, y en última instancia, pues llegar, si se podía, ¿verdad? Si se podía, llegar hasta Richmond. La segunda batalla de Petersburg se celebró del 15 al 18 de julio del 64. Las fuerzas de la Unión lo que hicieron fue que intentaron capturar a Petersburg antes de que Lee pudiera reforzar la ciudad. Los 4 días incluyeron repetidos ataques de la Unión contra las fuerzas sustancialmente más pequeñas del general, todavía el general Beauregard estaba mandando todavía, ese tipo era bravo, ¿no? Las fuertes posiciones defensivas de Beauregard y las acciones mal coordinadas de los generales de la Unión compensaron la disparidad de los tamaños de los ejércitos. Como ustedes ven, la gente del sur eran menos, pero eran más habilidosos y más guapos, si se puede decir la palabra. Pero el norte, evidentemente, tenía más poder, más gente, más recursos, más armas, y bueno, y eso se impuso al final, ¿no? La incapacidad de la Unión para derrotar a los confederados en esas acciones dio lugar al inicio de un asedio a Petersburg que duró 10 meses. 10 meses duraron eso.
Ese asedio implicó 9 meses, bueno, aquí dice 9 meses, aquí abajo dice 9 meses, 70.000 bajas. Las bajas de la Unión fueron 11.000 y pico y las de los confederados 4.000. Fíjense que casi siempre la baja de la Unión era mucho más, pero tenía más gente. La oportunidad de Grant de tomar a Petersburg se esfumó, y Lee, que llegó a Petersburg alrededor del mediodía del 18 de julio y no pudo impedir que el ejército de Grant sitiara la ciudad. Entonces ahí sitiaron la ciudad y el asedio duró hasta abril del 65. Aquí está el mapita recordándole de dónde está Petersburg, al sur de Virginia. Señores, hay que ir para allá a turistear con esas cosas. El 5 de junio, el general confederado Jubal Early cruzó el Potomac hacia Maryland en un esfuerzo para amenazar Baltimore y Washington y distraer a Grant en su campaña de Virginia. Este es un tipo bravo, porque imagínense usted, a esa altura de juego de que vamos para Maryland, era medio bravo, ¿no? Ahí se celebró la batalla de Monocacy, que fue la batalla que salvó la capital, en Maryland, y puso fin a la campaña de Early y evitó un desastre para la Unión. Bueno, de esa batalla hay muchas cositas curiosas y anecdóticas, si se puede llamar así, ¿no? Lo vamos a dejar para la próxima, ¿no? Porque de las anécdotas que tienen que ver con la guerra y por qué a esa batalla se le llamó la batalla que salvó la capital. De eso vamos a hablar después. Pero mientras tanto, la capital, Washington, se salvó. Mientras tanto, el ejército de Grant se centró en atacar a Petersburg, Virginia, y en última instancia a la capital. Sheridan procedió entonces a destruir la agricultura en el valle de Shenandoah, tal y como poco después haría Sherman cuando vino en Georgia. Y estos tipos, mientras Sherman avanzó desde Chattanooga hacia Atlanta y luego siguió para adelante hasta llegar hasta arrasándolo todo, hasta llegar hasta el Atlántico, bueno, aquí hubo una batalla que se celebró en Decatur, Decatur, que se llama. La pronunciación es media curiosa. Yo no la sé bien. Los que saben inglés saben cómo se pronuncia la palabra esta. Yo lo voy a llamar Decatur como se la leo, ¿no? Tuvo lugar en octubre del 64 y esa fue en la Fuerza Confederada, estaban dirigidas por este tipo Hood al frente de 23.000 hombres. Pero las fuerzas de Grant estaban comandadas por Granger, quien tenía a su cargo a unos 2.000 y 5.000 hombres, algo así. Bueno, aquí está, esa batalla tuvo lugar justamente en un sitio que después vamos a ver en las presentaciones de turismo, dónde fue que se celebró esa batalla. Las fuerzas de la Unión ocuparon todo y le pegaron candela a la ciudad. El ejército de la Unión entonces entró a Atlanta y ya la cosa se complicó más todavía, porque de Atlanta, de haber conquistado Atlanta, ahí mismo vino y Lincoln fue reelegido. Lincoln derrotó justamente al general McClellan, que fue aquel general que él quitó del puesto, ¿no? Y lo derrotó en las elecciones. Del 15 de noviembre al diciembre, Sherman llevó a cabo su marcha hacia el mar, destruyendo todo lo que tuviese valores militares y estratégicos, destruyendo ferrocarriles, carreteras, canales, barcos, casas, todo, nada más dejaba viva a la gente, ¿no? Y llegó justamente a Savannah a finales de diciembre. Miren qué arrasadera esa, ¿no? Parecía obvio que el 65 iba a traer el final de la guerra, aunque no estaba muy seguro cuándo. Lincoln le expresó interés a principios de año en las negociaciones de paz, pero una reunión con representantes de los confederados indicó que solo una victoria federal completa podría finar la guerra. O sea, Lincoln llegó a reunirse con esa gente, pero no llegaron a ningún acuerdo. Sherman dirigió su fuerza hacia el norte y comenzó a atacar las Carolinas. Las fuerzas de Grant continuaron con el asedio de Petersburgo en Virginia que comenzó el año. Cuando comenzó el 65,
hubo un tipo que fue a hablar con Lincoln de parte de Jefferson Davis, que era el presidente, para discutir posibles condiciones de paz. Lincoln se mostró receptivo y dijo que estaba bien, que entraba en todo. Esa reunión se celebró el 3 de febrero en un bote que estaba anclado en el río Potomac. Las conversaciones se trancaron porque los confederados le pidieron un armisticio. Les recuerdo lo que significa con la guerra y la cosa esa, lo que es un armisticio. Un armisticio es un cese al fuego. No es un tratado de paz, es un cese al fuego. Un cese al fuego pensando en que en un periodo de tranquilidad podían surgir negociaciones de paz que pudieran llegarse a un tratado de paz. Y Lincoln no aceptó eso. Lincoln no aceptó eso. Él entendía que había que declararse, olvidarse del invento ese de independencia y se acabó todo. Cuando Sherman dejó Atlanta, arrancó y un 20% de las granjas de Georgia fueron destruidas. Y siguió la presión, las fuerzas de la Unión vencieron tuvieron una victoria decisiva en la batalla de Five Forks el 1 de abril, forzando a Lee. Lee tuvo que evacuar la ciudad de Petersburg y de Richmond. Es decir, que ya se acabó el juego, porque si yo me fui y abandoné la casa, ya yo no tengo nada que hacer. El 3 de abril, la capital cayó en manos de un cuerpo de la Unión. Y miren el destino, cómo juega el destino con la historia, ¿no? Ese ejército de la Unión que llegó estaba formado casi en su totalidad por soldados negros. Imagínese usted la algarabía que se pudo haber armado ahí, ¿no? Las restantes tropas confederadas huyeron hacia el este y Lee comprendió que era imposible, ya no tenía ningún sentido continuar con la Unión. El 4 de marzo, Lincoln prestó juramento por segunda vez. Su discurso también está considerado, de esa toma de posesión ya con la guerra ganada prácticamente, uno de los mejores discursos también de él, ¿no? A finales de marzo, el general Grant inició una ofensiva contra las pocas que quedaron. El 2 de abril Lee informó al presidente Jefferson Davis que debía abandonar Richmond y el día 3 se rindió Richmond. El 4 de abril, Lincoln, quien había estado visitando tropas en el área, visitó a Richmond y fue ovacionado por la cantidad de negros que fueron liberados. Lee rindió su ejército el día 9 de abril. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, eso es parte de las anécdotas que vamos a dejar para la próxima. Muy interesante esa reunión entre Lee y Grant, en que Grant, en un gesto poco común y que mostraba el gran respeto que tenía por Lee, a Lee le permitió mantener en posesión su sable de oficial y su caballo Traveler. Y con eso terminó la guerra. Hubo un general que fue el último que se rindió, este que está aquí. Y el ultimito se rindió porque ese parece que no sabía nada de lo que estaba pasando. Un barquito de guerra de mala muerte que había en Liverpool, en Inglaterra, se rindió el día 4 de noviembre de 1865, allá en el fin del mundo. Eso. Y con esto se termina la primera parte. Como ustedes ven, señores, esto tiene demasiado tela que cortar, demasiado cosas de qué hablar. Es muy polémico. Yo estoy seguro que cada quien va a tener una opinión diferente. Cada quien va a jalar por su lado. Y esa jaladera de moños, pues la vamos a dejar justamente para la próxima. Para la próxima, porque como ustedes ven,
Son demasiadas cosas de que hablar. Muy bueno. Te digo que vale es como un lío 3 grande. créditos de historia. Entonces, por la historia. Vamos a ver fotos de Elvis Presley para aliviar, para desaguar un poco la mente. Y después que veamos las fotos de Elvis Presley, que uno ya se sacó la mente, entonces vamos entonces a discutir sobre esta cosa, que fue lo que pasó, lo que opina la gente, lo que opinan los historiadores, quiénes fueron los principales gente que estuvieron en esa, los principales protagonistas, etcétera, etcétera. Y vamos a disfrutar este fin de semana largo y tendido. Muy interesante, Silvio, muy interesante. Así que aplauso. Señores, miren, eso a fue esta primera exposición. Fue un rebú gordo. Fue complicadito, sí, pero yo quería preguntarte. Ok, obviamente los estados del sur, los confederados, querían mantener la esclavitud por motivos económicos, ¿no? Porque era de la única forma en que ellos podían seguir su producción como la tenían. Pero el motivo de Lincoln, ¿era un motivo de derechos humanos o era un motivo menos altruista? ¿Cuál era el motivo de Lincoln para oponerse a la esclavitud? De Robert Lee. No, yo digo de Lincoln para dirigir a los estados de la Unión en contra de los estados del sur que defendían la esclavitud. O sea, ese defender la liberación de los esclavos, ¿era por motivos altruistas, era por motivos de derechos humanos o había algún motivo, o no sé, había algún otro motivo detrás de esa posición de Lincoln? Eso es un lío que eso no lo entiende nadie. Eso cada quien tiene que interpretarlo como considere. Pero realmente la posición oficial de Lincoln, que ahí sí es verdad que estaba trancado. Era abolicionista. Y del el grupo que llamaban los federalistas, era que la federación no se podía romper. Fíjate que Lincoln al principio llegó a decir, señores, esta vaina, el que quiera seguir con ese esclavitud que siga. O sea, era una orden, pero como tenía cierto grado de flexibilidad. En lo que se trancó el juego fue cuando dijeron, vamos a separarnos. Y eso parece que fue lo que Lincoln no tomó. Y ahí fue que se trancó el juego trancado. Esa es la impresión que yo tengo. Hay una película que yo no la he visto de Lincoln que ganó Oscar como mejor actor y todo. Yo la vi hace mucho la película. Ajá, yo no la he visto y la busqué ahora a ver si estaba en Netflix y no está. Por lo menos no en el Netflix de Latinoamérica. Hay una malísima. Sí, no está en este Netflix, pero pues no sé, quizá pudiéramos uno tratar de ver cómo se consigue. A lo mejor. Ahora mira. Eso también vamos a ver en la próxima. Ahora, nada más hablamos de guardia. Pero Jefferson Davis era un tipo medio debilucho, si se puede llamar debilucho. O sea, el liderazgo político de ese tipo no se podía comparar ni remotamente con el liderazgo político de Abraham Lincoln. No se podía comparar. Y esa fue una cosa que entiendo yo que tuvo que ver. Porque mira todo lo que yo he hablado, ahí todas las cosas que yo he dicho, y de ese hombre no se ha mencionado nada. Nada, que Lee le dijo, compadre, salga de ahí que ya todo se puñó. Es lo único. Pero para contestar la pregunta de Cecil, a mí me parece que es de los dos. O sea que Lincoln tenía intereses humanistas, pero el sur tenía intereses esclavistas. Sí, el sur tenía intereses esclavistas, eso está claro. Si se destruye esa política de esclavitud del sur, el sur moría. Y lo dijo Kilby en su presentación, que a propósito, muy buena presentación, Kilby. Y es más, hay libros hoy que dicen que la guerra civil se sigue todavía. Y yo lo apoyo eso. Tú abres aquí la prensa diaria, o por lo menos semanal, y hay problemas de racismo, problemas de segregación,
todavía. O sea que la guerra civil se ha prolongado. Y como dijo Kilvio, hoy en los Estados Unidos, los veteranos son sagrados. Aquí hay un sistema de salud para los veteranos. Aquí hay una administración para los veteranos. Cuando tú sabes que una persona en la calle te cruza y tú sabes que es veterano, tú estás supuesto a decirle gracias por sus servicios. Entonces yo me pregunto, ¿qué servicios? La única guerra que ha tenido los Estados Unidos fue la guerra civil. Todas las guerras de los Estados Unidos han sido fuera de este país. Se peleó en Vietnam, se peleó en Corea, en el Medio Oriente, en la República Dominicana, en Haití, en Nicaragua. ¿Qué guerra ha habido aquí? Ninguna. Oh, y si tú te pones a ver la parte del norte, que es la que Kilvio llama Estados Unidos, no eran ahí las guerras eran en el sur. Correcto. Las batallas eran en el sur. O sea que aún ahí, lo que se llama Estados Unidos, en este caso entre comillas, tampoco libraban las batallas en su territorio. Así mismo es. Sí, pero Lee llegó hasta Maryland. Bueno, llegó, pero ¿cuántas batallas hubieron en el norte? La puedes contar, mientras que las batallas en el sur eran en el 65, Washington tuvo en un hilo, pero en un hilito. Señores, yo que una vez que hice estudié historia y pensaba en mi futuro, yo pensaba que en el futuro, si yo me convertía en historiador, yo me iba a dedicar a la historia especulativa. ¿Qué hubiese pasado si? Porque mira, ahí hubiese, eso que pasó en el 65, ya acabándose la guerra, si ese tipo llega a Washington, mira, es curiosa, la historia es curiosa, o sea, por eso a mí me encanta mucho también Stefan Zweig, donde dice como que la historia juega con la gente, juega. Gente cojollo que no eran nada y de un momento a otro la historia de ¿sí? Y gente que fueron algo fuera de siglo se mantienen. Esa batalla donde tú dijiste que peleaban mayormente negros, ¿eso eran del norte o del sur, donde estaban los negros peleando? Tiene que ser en el norte, ¿no? Del norte. Se llegó a formar un ejército de militares. Carlos. Imagínate, o sea, nosotros los estamos liberando, ¿aló? Ahora ustedes se meten ahí en ese caldero a ver a quién fríen primero. Mira, te está preguntando el tío, ¿cuándo es la próxima? Si la próxima es mira, el próximo miércoles vamos a ver fotos de Memphis, de Elvis Presley y de cosas de esas, ¿no? Así un poquito light la cosa, ¿no? Y luego la segunda parte de esto lo vamos a hacer una semana después. Bien. Tío, ¿el próximo miércoles sería el miércoles 26 o el miércoles 2 de febrero? 26. El miércoles 26. Pues déjame compartirles las Déjame aclarar a mí. Déjame aclarar. Espérate, déjame aclarar a mí. Hablando de Kilvio. Ay, señor. Kilvio, déjame aclarar a mí un momentico. Kilvio, cuando dejamos de presentar semanal, el asunto fue que solamente íbamos a tener presentación el último miércoles de cada mes. Eso vamos a decir, fue la cosa. O sea que el 26 de ahora de enero toca, vamos a decir, la ordinaria, la sesión ordinaria, que va a ser la de Memphis, Elvis Presley y todo. Esta guerra se entró extraordinaria a petición de alguna gente que sabía que aquí yo estaba trabajando en esto. Entonces, esta fue extraordinaria. Y la segunda parte será extraordinaria también. O sea que no va a ser el último miércoles de febrero, darle continuidad, sino ¿no? cuando se elija. Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, como el último miércoles de febrero que toca la ordinaria es el 23, podemos hacerla, saltarnos el día 2 de febrero, que es el primer miércoles, y hacerla el 9 de febrero, o sea, los 15 días. Y entonces luego a los 15 días hacemos la ordinaria, a menos que ustedes quieran seguir corrido así, de una vez el miércoles detrás del otro. Yo pienso que para darle continuidad al tema sería bueno que no dejemos pasar mucho tiempo, porque como hay una segunda parte
Bueno, entonces la Exacto. segunda parte sería el día 2, entonces, de Los febrero. miércoles. El día 2 de febrero. O sea que tendríamos la ordinaria normal, que sería ahora el 26 de enero, y luego el 2 de febrero la segunda parte. Entonces ya a final de febrero es la ordinaria otra vez, del otro tema, que sería el Mississippi, El crucero, Chattanooga, el barco, bueno, todas las cosas que tienen que ver con el viaje en sí, Muy del bien. río. Bueno, Antes, señores, antes de que nos vamos, de que nos vayamos, denle un vistazo a Lo que el viento se llevó, la sí. película, que es como un preámbulo, así como lo hizo Kilvio antes de la guerra, y para que ustedes vean el interés que tenía el sur de mantener su posición capitalista dominante con los esclavos, y por eso lo defendieron hasta la muerte. Lo que el viento se llevó. Luis Aló está recomendando también Tiempos de Gloria, y creo que he oído muy buenos comentarios de esa película. Lo que yo sí sé, lo que yo En para YouTube, para mi gusto, Lo que el viento se llevó es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida entera. Y hay que verla como varias veces. Bien hecha. Sí, hay que verla como varias veces para uno impregnarse del mensaje. Sí. Muy bien. Señores, Ahí se ve nos vemos claramente. entonces. Excelente. Déjenme compartirles las actividades, por favor. Sí, verdad. No se me vayan, un segundito. Bueno, el próximo Cineforum es el martes, ¿verdad? Martes 25 de enero. Y vamos a ver una película italiana que se llama La Isla de las Rosas. Es una película basada en hechos de la vida real. Un ingeniero que construyó una isla frente a las costas, a una de las costas de Rimini, y la quiso convertir en nación. Imagínense el despelote político que eso ocasionó, pero es real. Dicen que esta película está hecha también con la mejor formato de comedia italiana y que tiene un optimismo desbordante. Así que vamos a ver si nos quedamos bien optimistas después de verla y discutirla, que es lo que vamos a hacer el martes, solamente discutirla en el grupo del Cineforum Babeque. Entonces, como ya les avisó Kilvio, el miércoles 26 vamos a ver Memphis, la ciudad del rey, y vamos a ver ahí Graceland, la propiedad donde vivió Elvis Presley y que está convertida ahora como en un museo. Y vamos a ver otros aspectos de la ciudad de Memphis, que es una ciudad que tiene mucha vida artística, es cuna, básicamente es cuna del soul y del, ay Dios mío, del soul, bueno, del soul, y hay muchísimos artistas famosos que han vivido o han nacido en Memphis. También es la ciudad donde fue asesinado Martin Luther King, y es también una ciudad con muchos puntos históricos porque algunas importantes batallas de la guerra de secesión y de la guerra de independencia se libraron en Memphis. Y por último, el jueves vamos a tener una conferencia llevada a cabo por Maite Duquela Sánchez sobre cambio climático. Maite es una egresada de Babeque que fue una chica que se distinguió desde chiquita, por así decirlo, por su interés en los temas medioambientales. Fue presidenta del Club Mirada Verde en Babeque. Luego, cuando hizo su carrera de economía en INTEC, también lideró un club medioambiental en INTEC. Aquí participó a nivel nacional en diferentes movimientos y actividades por el medio ambiente. Y ahora que está haciendo su maestría en la Universidad de Duke, en Duke University, ella está haciendo una maestría en economía y política ambiental. Entonces es una chica que está sumamente preparada para hablar sobre el tema. Y aunque quizás ustedes crean que lo han oído todo, no necesariamente. Sabemos que el cambio climático es una realidad y Babeque no se puede cansar de hablar sobre ese tema, pero
es importante que ella sepa, que ella nos explique qué es el cambio climático, dónde estamos ahora y para dónde vamos, qué podemos hacer, qué acciones se pueden tomar desde los gobiernos, desde la política, para mejorar esta situación, para paliarla. Así que me parece que va a ser muy interesante y va a ser el jueves 27 a las 7:30 por aquí, por Zoom, en el canal del Centro Cultural Babeque. Así que por mi parte, agradecerles a todos ustedes su compañía esta noche, a Kilvio y a Diamela por siempre, siempre compartir. Kilvio, te pelaste los ojos haciendo esa presentación de hoy. Así que muchísimas gracias, fue excelentísima. Excelentísima. Nada, Entonces, nada. yo cierro la reunión, pero ustedes, muchos de ustedes, yo sé que les gusta quedarse conversando, así que yo cierro ahora y luego, Kilvio, te mando la grabación. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Kilvio. Yo creo como que yo me voy a preparar un traguito de algo, como que yo me lo merezco, ¿verdad que sí? Pues búscate tu traguito, que yo no me puedo juntar con él, a menos que yo no me ponga mi mascarilla. Búscate tu vinito. Señores, ¿quién sabe si uno puede tomar un vinito aunque uno tenga el COVID? Ay, pocha, de todo. Ay, claro que sí. Rafaelito, ¿en serio? Completamente. Ah, pues No sí, es para a mí, que, no es para quedarte, no